Doctora, muchísimas gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias al señor rector y a ustedes, señores estudiantes. Nuevamente ofrezco mis disculpas por los inconvenientes presentados para esta ponencia, pero vamos a dar inicio a este tema que de una u otra forma es fundamental en la vida de los seres humanos, ya que tiene que ver un poco con lo que es la sexualidad. Voy a empezar estableciendo unos conceptos que tienen que ver con tres ejes fundamentales de lo que es la sexualidad, para luego adentrarnos en lo que concierne a la hipersexualidad o lo que se conoce cotidianamente como la adicción al sexo. Los tres conceptos que debemos manejar frente a la sexualidad, entonces está dado con lo que es el sexo, la sexualidad como tal y la sensualidad. Muchas veces utilizamos nosotros conceptos y les damos a esos conceptos unas definiciones inadecuadas. El sexo es entendido básicamente como esa identidad de género que establece al hombre y a la mujer, mas no es la parte genital del ser humano. Y eso nos lleva inmediatamente a establecer todo lo que tiene que ver con los roles de género. Los roles de género están determinados social y culturalmente, dado a esas manifestaciones que se le da a la mujer y al hombre en cuanto a su vida y en cuanto a la interacción social. ¿Para qué? Para establecer lo que es la sexualidad. Y aquí también el concepto se le da una definición inadecuada, ya que lo articulamos o lo asociamos básicamente con lo que es la genitalidad. Y cuando nosotros estamos hablando de sexualidad, estamos estableciendo básicamente la interacción del ser humano con otros para establecer una serie de relaciones de amistad, relaciones afectivas, relaciones sociales. Entonces es fundamental tener claro estos conceptos. Y me establece el otro concepto que es la sensualidad. Y la sensualidad es esa manifestación que yo tengo a nivel comunicacional o de lenguaje, ya sea verbal o actitudinal, para llamar la atención del otro. En esa medida, nosotros, los seres humanos, constantemente estamos utilizando nuestra sensualidad, ya sea con una mirada, ya sea con una sonrisa, ya sea de la forma como nosotros nos dirigimos al otro, como caminamos, como utilizamos nuestro porte, cómo nos vestimos, cómo nos sentamos. Todas estas manifestaciones comportamentales hacen parte de nuestra sensualidad con el propósito de llamar la atención de aquella persona que genera en nosotros una motivación y una emoción. ¿Hasta ahí es claro los tres conceptos? Perfecto. Eso entonces inmediatamente nos establece lo que tiene que ver con la hipersexualidad. Entonces, la hipersexualidad es esa manifestación comportamental de lo que es la sexualidad a nivel genital. Aquí sí ya entramos a hablar específicamente de lo que es la genitalidad. La hipersexualidad entonces se asociaba históricamente con dos conceptos. Uno que tiene que ver con la ninfomanía y el otro que tiene que ver con la satiriasis.
Recordemos que el concepto de ninfomanía me define básicamente esa multidisciplinaridad, esos múltiples relaciones que tienen las mujeres en cuanto a sus relaciones sexuales, ya sea con varios hombres o ya sea con hombres y con objetos para satisfacer una necesidad. A eso se le llama ninfomanía. Y la satiriasis es aquellas relaciones sexuales que tiene el hombre con más de una mujer. Se determinaba que la satiriasis era permitida en el hombre, ya que se establece algo cultural y es algo normal. Entonces, lo que determina la cultura es que entre más mujeres tenga el hombre, pues más hombría y más macho se es. Entonces, establezco, la satiriasis era permitida y aún en algunos contextos culturales se es permitido lo que es la satiriasis, mientras que la ninfomanía sí es criticada y en algunas culturas es castigada, ya que se toma a la mujer como prostituta, como trabajadora sexual, algo indigno de establecer o prevalecer en la sociedad. Entonces, lo que se determina es que la hipersexualidad genera todo un desorden psicológico. Y ese desorden psicológico, según el psicoanálisis, nos dice que está caracterizado por una libido muy activa. Si nosotros recordamos, el concepto libidinal tiene que ver básicamente con esa pulsión que mueve al ser humano, esa energía que determina al ser humano frente a una actividad o frente a una acción, en este caso frente a la sexualidad. Y esto nos lleva un poco a lo que es una conducta sexual compulsiva. Y la conducta sexual compulsiva está referida como un trastorno asociado a las parafilias. Cuando nosotros hablamos de las parafilias, estamos hablando de lo que podría ser el voyeurismo, podríamos hablar de el exhibicionismo, podríamos hablar de lo que es la zoofilia, podríamos hablar un poco también de lo que tiene que ver con la prostitución, que en algunos casos se determina como una parafilia y en otros contextos no la toman como algo parafílico. Y esos trastornos asociados a las parafilias me generan inmediatamente unas adicciones sexuales. ¿Cuáles adicciones sexuales? Entonces estaría determinado con lo que tiene que ver con la pornografía, y la pornografía me llevaría un poco a establecer una manifestación comportamental que está dada con la masturbación. Y la masturbación entonces se determina como una compulsión sexual. Sí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Sí, y en se incluía también a los violadores dentro de este concepto de hipersexualidad. Los violadores estarían determinados básicamente como se le determinaría con un trastorno asociado a la parafilia. No se le denominaría que tiene una compulsión sexual como tal o una hipersexualidad, sino estaría más dado a lo que es un trastorno asociado a la parafilia. Los pedófilos... Gracias, profesor. Perfecto. Los pedófilos me hacen otra pregunta, y es que los pedófilos, claro, los pedófilos sí se establecería como algo hipersexual
o como una adicción al sexo. La adicción sexual, según Goodman, se define como un comportamiento sexual cuyo patrón característico es la falla en el control del comportamiento sexual, a pesar de las consecuencias significativamente destructoras para la persona que la padece y para los demás. Es decir, hay un problema para aquella persona que genera la adicción, pero también es un problema para aquellos que le rodean. Se presenta todo lo que tiene que ver con un ciclo a la adicción sexual. Decíamos entonces que hay un ciclo de la adicción sexual y ese ciclo está determinado básicamente como una ritualización. Empieza con la ritualización en el sentido en que la persona adicta al sexo empieza a generar toda una preparación. Les decía que tiene que ver con la pornografía. La persona primero empieza a visualizar actos eróticos, empieza a ver películas eróticas, películas que tienen que ver con la parte sexual. Y allí se establece básicamente lo que tiene que ver con una ritualización. Esa ritualización inmediatamente lleva a establecer un acto sexual como tal. Y ese acto sexual está determinado por lo que es la masturbación y podría ser también el practicar esos actos sexuales con otras personas que determinan también una hipersexualidad. Podríamos establecer o podríamos ejemplificarlo como aquellos comportamientos sexuales que se tienen con trabajadoras sexuales. ¿Para qué? Para satisfacer esa necesidad que se estableció con la ritualización. Ese acto sexual inmediatamente lleva a un evento desencadenante. El evento desencadenante es la no satisfacción. Ojo, diríamos en algunos casos se generaría una satisfacción, pero resulta que para el hipersexual o para el adicto sexual no se genera ninguna satisfacción sexual. Por ende, siempre esta persona va a estar buscando satisfacer necesidades, pero en sus comportamientos no va a encontrar ninguna satisfacción. ¿Esto a qué lleva? A que se desencadenen otras adicciones. Entonces, la persona lo que hace es generar una transferencia de esas necesidades y estas personas adictas al sexo terminan asumiendo otra adicción, ya sea drogadicción, ya sea alcoholismo, ya sea ludopatía o cualquier otra adicción que esté asociada con una satisfacción de necesidades del sujeto. Y desencadena otro sentido que tiene que ver con la parte del cansancio, del enojo y de la soledad de estas personas. ¿Por qué la soledad? Porque el contexto social y la familia terminan de una u otra forma repudiando el comportamiento del adicto al sexo o del hipersexual. Aunque una de las características del hipersexual está determinado en que va a negar su problemática y siempre va a esconder sus conductas sexuales. Y al esconder esas conductas sexuales, se va a mostrar ante el otro como una persona sumisa, se va a presentar al otro como una persona que no tiene conocimiento de lo que es la sexualidad, una persona muy penosa, para que no se sienta descubierto. Esas vendrían a ser como los desencadenantes comunes del ciclo de la adicción sexual.
Prosigo con otra pregunta que me establecen y dicen que si la persona, cuando yo manifiesto que no hay una satisfacción, me hacen la pregunta de que si no hay una satisfacción en el placer sexual. Contesto, sí, claro, no hay una satisfacción en ese placer sexual, aunque haya una eyaculación o aunque haya un orgasmo. La persona no siente placer, no se siente satisfecha con el acto sexual, por ende siempre va a tender a buscar cosas que le generen mucho más placer. Por eso manifestaba que el buscar ese placer está asociado a determinar otras adicciones para suplir un poco esa necesidad, y por supuesto tiene que ver con la parte fisiológica, que más adelante voy a hablar un poco de esas estructuras cerebrales y esa parte biológica que tiene que ver con las emociones y que manifiesta lo que es la conducta sexual. Hay otra pregunta que dice, ¿los medios de comunicación influyen? Sí, los medios de comunicación terminan influyendo en la conducta sexual de las personas. En su gran mayoría, si nosotros hacemos una observación muy exhaustiva de lo que tiene que ver con las telenovelas, de lo que tiene que ver con algunos programas, siempre van a mostrar conductas sexuales muy abiertas, y el mostrar estas conductas sexuales abiertas en los niños va generando todo un impacto a nivel psicológico en la medida en que lo ven como algo normal. Y si lo ven como algo normal, dado a que lo presentan, ya sea en la televisión, ya sea en el internet, lo asumen ellos como algo cotidiano, por lo tanto terminan ellos también involucrándose en esas actividades sexuales. Ronald pregunta que si los hipersexuales pueden cometer actos sexuales con niños. Claro, por eso hablaba yo, hacía alusión a una de las parafilias, que tiene que ver con la paidofilia o la pedofilia, que es ese comportamiento sexual del adulto hacia el niño. La hipersexualidad nunca se va a satisfacer a través del sexo. La persona siempre va a tender a buscar conductas sexuales, ya sea con otra persona o con la simple autoestimulación, para tender a buscar un poco el placer, pero como lo manifestaba anteriormente, no va a generar ninguna satisfacción placentera de su parte sexual. Prosigo. La adicción, entonces, la adicción sexual se asume como una necesidad imperiosa de satisfacer el deseo sexual, pero el no ser capaz de moderar la conducta sexual determina lo que es la hipersexualidad. ¿Por qué? Porque la persona termina buscando a otros o a otras personas o a objetos para, reitero, satisfacer su necesidad sexual, pero no la va a buscar. Entonces, tiene que ver básicamente con unos fenómenos psíquicos y físicos, esa adicción sexual. El trastorno de la adicción sexual es aprendido, es como cualquier otra adicción, no es nada genético ni nada innato, está determinado básicamente con los aprendizajes que se establecen en la interacción social. El hipersexual, sí, claro, siempre tiende a establecer una serie de fantasías superiores a su placer, y es por eso que la persona no logra generar la satisfacción de esa necesidad sexual.
Llevo a la diapositiva que tienen o que están visualizando, donde se establece que la adicción sexual es una enfermedad. Se establece según el DSM-5, y aquí hago un recuento histórico. En el DSM-3 se establecía la adicción sexual como una enfermedad. Después de muchos estudios que hicieron psiquiatras y algunos psicólogos de la APA, en el DSM-4 quitan básicamente que la adicción sexual sea una enfermedad. Pero en este momento se encuentran reunidos psiquiatras y psicólogos que conforman la APA para sacar el DSM-5, y ellos establecen que es importante en uno de los apartados del DSM-5 colocar nuevamente la adicción sexual como una enfermedad, al igual que el homosexualismo, colocarlo como una enfermedad. En el PI-10 encontramos que la adicción sexual es una enfermedad, ya que se establecen como unas conductas inadecuadas frente al comportamiento del ser humano. Y esas conductas llevan básicamente a una compulsión obsesiva, en donde la persona establece toda una serie de prácticas, como lo manifesté, ya sea zoofílicas, sea masoquistas, sea sadistas, voyeristas o exhibicionistas, con el fin de buscar el placer, ya sea consigo mismo o con otros. En la siguiente diapositiva encontramos que las adicciones concurrentes están dadas como las otras adicciones que se asocian con lo que es la hipersexualidad, y encontramos allí lo que es la ludopatía o la adicción al juego, y allí entonces surgen unas similitudes con lo que es el alcoholismo, la adicción a la droga, el juego compulsivo, y el establecer esas manifestaciones comportamentales con estas adicciones, entonces llevan al sujeto a tener una pérdida de control y a establecer una continuidad obsesiva de ese comportamiento. Esto lo establece Snyder y Irons con un estudio que hicieron con aproximadamente 100 hipersexuales junto con 50 ludópatas y 60 adictos a la droga, para establecer básicamente el hecho de que la hipersexualidad genera toda una asociación con otras adicciones. En Colombia, hay una pregunta que dice, en Colombia, ¿cuántos casos se presentan con el problema de la hipersexualidad? Estadísticamente no se ha establecido cuántas personas o cuánto porcentaje de la población, ya que lo manifestaba anteriormente, los hipersexuales nunca van a reconocer que tienen una problemática. Es igual que un adicto a sustancias psicoactivas o un alcohólico, nunca van a reconocer que tienen una problemática. Pero se lograría establecer que en Colombia, y no solamente en Colombia sino en otros países, aproximadamente un 10 o un 15% de la población podría presentar lo que es una hipersexualidad. No, Marixa hace una pregunta y dice que los casos que se pueden encontrar estaría más dado en frecuencia en países o comunidades machistas. No necesariamente. Recordemos que el machismo no solamente se da en el hombre, sino también se da en la mujer. Y como lo manifestaba al inicio de la ponencia,
Decíamos que la hipersexualidad se asocia con lo que es la satiriasis o la ninfomanía. Entonces, no solamente la hipersexualidad sea en los hombres, sino también sea en las mujeres.